Venimos desde hace algún tiempo predicando sobre la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy día vamos a ver el párrafo comprendido entre el versículo 21 y el 31 del capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Dice: Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El Evangelio de la Gracia para un mundo estéril. Ese es el título del sermón de hoy día. El párrafo que tenemos ante nosotros alude a historia conocida, o debiera ser conocida por aquellos que leen las Escrituras. Aunque pudiera pensarse que todo cristiano la lee, esta afirmación en realidad es relativa, porque muchos creyentes, si son honestos, deben admitir que no leen su Biblia como debiéramos admitir. Y hasta hoy hay quienes nunca han leído ni siquiera una sola vez la Biblia, comenzando en Génesis y terminando en Apocalipsis. Personalmente, me he dado cuenta que el desconocimiento del Antiguo Testamento es generalizado. De él se conocen algunas historias de aquí y otras de allá, pero falta la conexión redentora. Se conocen como historia, pero no como historia de la redención. Fue Jesús quien dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo dice en Lucas 24:44. Haciendo así alusión directa a la división tripartita aceptada entonces por el pueblo de Dios. Como dijo Moisés, los profetas y los salmos. Ahí estaba comprendida toda la Biblia en ese entonces. Pablo, en Romanos 15, versículo 4, y en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1 al 12, advierte al pueblo de Dios haciendo referencia directa a estas escrituras. Y Pedro, en 1 Pedro 1:10, también nos retrotrae a las escrituras veterotestamentarias, hablándonos de la gracia destinada a nosotros, pero profetizada por los profetas de Dios. La Biblia que leyó Jesús fue el Antiguo Testamento. Cuando él fue confrontado de manera burlona por los saduceos sobre la resurrección, ¿cuál fue su argumento? ¿Cómo argumentó el Señor? Lo podemos leer ahí en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 18 y siguientes. Ahí está ese pasaje sobre la resurrección. Cuando ellos terminaron esta historia ficticia, recordémosla un poco rápidamente.
Vienen los saduceos que no creen en la resurrección y le dicen al Señor, mira Señor, resulta que estaba fulano y se casó con tal y resulta que él murió. Y luego ella se casa con el hermano y después murió de nuevo. Y así 7 veces. 7 hermanos se casaron con la misma mujer. Entonces le dicen, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Parecía una respuesta sin solución. Pero Jesús, luego de escuchar esta historia ficticia, la habían inventado con el fin de pillar al Señor. Él le responde, y ahí en el capítulo 12 de Marcos, en el versículo 24, le dice, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ignorar las Escrituras es exponerse al error. Hoy día, que está la Biblia, usted la puede tener en su celular. Llama la atención que ya hay muchos que no están usando sus Biblias. También es una medida de comodidad, pero no sé qué tanto va a reemplazar esa Biblia celular a esa Biblia de papel. Antiguamente, quienes iban a la iglesia, apenas el Señor hacía una obra en sus vidas, una de las primeras cosas que ellos compraban, que adquirían, que invertían, era en una Biblia. No buscaban una Biblia más barata, buscaban una buena Biblia. Porque esta va a andar conmigo para todas partes, me tiene que durar. Algo de ese interés ya no está hoy día. Ojalá que no sea una realidad en medio nuestro. Porque quiero recordarles que nosotros fuimos conocidos como los hombres del libro. Los primeros bautistas que llegaron a Estados Unidos y que comenzaron a predicar las Escrituras fueron conocidos como los hombres del libro. Seamos fieles entonces a ese antecedente, hombres del libro. Ignorar las Escrituras es exponerse al error. Muchos de nuestros presupuestos serían corregidos, afirmados o desechados si leyéramos con cuidado las Escrituras. En el versículo 26 de Marcos 12, Jesús saca su argumento sobre la resurrección de Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Y luego de recordárselo a los saduceos, Jesús esgrime la conclusión obvia y directa de esto. Y les dice, en el versículo 27, les dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, le dice, mucho erráis. Vosotros mucho erráis. Le dijo Jesús a los saduceos. Y esta afirmación es la que subyace a las palabras del apóstol Pablo en el pasaje que hoy ocupa nuestra atención. Vosotros mucho erráis. ¿Por qué? Porque ignoráis las Escrituras. Gálatas 4:21. El apóstol se dirige a sus hermanos y les dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Querer estar bajo la ley aquí no significa querer obedecerla. Estar bajo la ley significa confiar en ella respecto de nuestra posición ante Dios. En otras palabras, querer estar bajo la ley es descansar en mi propia justicia y para ello necesariamente desprecio la justicia que nos es imputada por Cristo. Todo este párrafo está dirigido a los que, como dice el versículo 21, quieren estar bajo la ley. ¿Quiénes son estos que quieren estar bajo la ley? Estos no son impíos,
tampoco son los judíos o los paganos, ni siquiera los judaizantes. Tristemente, tampoco son pocos. Hay muchas personas así hoy en día. Personas cuya religión es legalista. Personas que presumen de cumplir la ley de Dios porque cumplen externamente con ritos, obligaciones y demandas. Este párrafo está dirigido a creyentes. 4, del 21 al 31, está dirigido a creyentes, a evangélicos que han convertido el evangelio en ley, puntillosos y estrictos ellos mismos, no con sus propios pecados, como vemos aquí en el capítulo 5, versículo 15, sino con qué son estrictos, con la observancia rigurosa de mandamientos, reglamentos y tradiciones. Ellos son esclavos de estas cosas. No gozan de libertad porque ignoran la gracia de Dios en Cristo. A estos Pablo les pregunta en el versículo 21, ¿no habéis oído la ley? ¿Acaso no saben que la ley solo los juzga y solo los condena? ¿No saben acaso que la ley no puede salvar? Ya Pablo ha respondido a estas preguntas, especialmente en el capítulo 3. Pero ahora les vuelve a argumentar desde el Antiguo Testamento para contrarrestar la enseñanza errónea de los judaizantes y la práctica vana de sus queridos gálatas. Primero, el apóstol trae de las Escrituras el trasfondo histórico, que serían los versículos 22 y 23. Luego, nos interpreta la historia con el argumento alegórico, los versículos 24 al 27, para luego traernos la aplicación personal, los versículos 28 al 31. Entonces, este párrafo lo podemos dividir en estas tres partes: el trasfondo histórico, el argumento alegórico y luego la aplicación personal que hace Pablo. Vamos a ver entonces en primer lugar el trasfondo histórico, versículos 22 y 23. Fijémonos cómo dice el apóstol aquí, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, le dice. El profeta Isaías, ahí en el capítulo 8, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Si no hablan conforme a las Escrituras, les dice Isaías, están en tinieblas, están en oscuridad, aún no les amanece. Por eso es muy peligroso cuando en una congregación alguien se acostumbra a venir sin su Biblia o no lee la Biblia, porque no sabe si lo que le están diciendo desde acá, si lo que le están enseñando es de las Escrituras o son solamente ideas humanas. Cuando Satanás vino a tentar al Señor en Lucas 4, 3 veces nuestro Señor responde. ¿Recuerda cómo le responde el Señor a Satanás? ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo dice? Escrito está. Esa fue su defensa. Y esa debiera ser la defensa de todo creyente ante los ataques del enemigo. Escrito está. Las Escrituras son poderosas. Nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 comienza así. El artículo 1, el primer párrafo del numeral 1, dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Es importante para nosotros las Escrituras. Debiera serlo. Pablo, una vez más, recurre a las mismas Escrituras para fundamentar su argumento. ¿Por qué? Porque todo argumento o práctica no escritural no es más que ilusión vana y especulación errante. Si mi argumento descansa en el yo creo, yo pienso, o peor aún, algo tan común hoy día, yo siento. ¿Se ha encontrado con gente que le habla así? Mira, yo siento.
¿De qué estamos hablando? Si mi argumento descansa en esto, en yo creo, yo pienso, yo siento, estos hermanos son arenas movedizas donde no puede anclar mi fe. Tan pronto descanse en ella, ¿qué va a pasar? Me hundiré. Ahora bien, ningún creyente reconoce de buenas a primeras que sus creencias son extrabíblicas. Usted le puede preguntar a la persona que va a la iglesia que tienen las costumbres más disparatadas, que usted no sabe de dónde las sacó, y usted le pregunta y dice, no, nosotros, la sana doctrina. Y ellos hablan de sana doctrina y están convencidos. Una vez una señora en mi casa me dice, no, yo ahora sí estoy en la verdad. Entonces, pero estos son quienes se han apartado. Pero aún de los creyentes, ninguno va a admitir, no, que sabe qué, que yo creo esto no está en la Biblia. No, todo lo contrario. Tratan de justificar aún las cosas más inimaginables, la tratan de justificar con las Escrituras. La falsa doctrina siempre se hace pasar por verdadera. No va a escuchar a nadie que le decir, mire, yo les voy a enseñar una herejía hoy día. No, nadie enseña así. Nadie se va a hacer pasar a sí mismo, pues mire, lo que pasa es que yo soy un falso apóstol. No. Entonces es urgente el conocer qué es lo que dice la palabra del Señor. Nuestra ignorancia, porque debemos admitir esto, hermanos. Admitir que ser ignorante no es malo. No. Permanecer en la ignorancia respecto de algo que está en nuestra capacidad, poder aprenderlo, eso es malo. Pero admitir nuestra ignorancia no es malo. Esto nos lleva a depender del Señor y a buscar de Él sabiduría, inteligencia y conocimiento en su palabra. Nuestra ignorancia, unida a la dureza de nuestros corazones, nos apartan aún más del sentido correcto de las Escrituras. Esto nos pasa, hermanos, y esto llega a ser gracioso, que a veces usted lee y por leer rápido leyó mal. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Andando en la calle de repente leyó algo, ¿qué dice? Y leyó mal. Yo el otro día me estaba duchando, y esa costumbre de leer todo, y sobre todo si las palabras están al revés, mejor todavía, mayor desafío, entonces uno lo quiere leer. Me estaba duchando y veo en el frasco de champú y leo prolegómeno. Prolegómeno tiene que ver con la teología sistemática, está antes de la teología sistemática. Y ahí quedé haciendo como corte-circuito, ¿qué tiene que ver esto con el champú? Bueno, lo que ahí decía era prolónguelo. Yo convencido de que decía prolegómeno, que es la introducción a la teología sistemática. Y si eso nos pasa con estas cosas, ¿nos pasarán con las Escrituras? Hay algunas situaciones muy graciosas de personas que leen lo que nunca está en la Biblia. Recuerdo haber escuchado a un joven predicar por más de 20 minutos sobre la mujer con el brújulo de sangre. Sepa Dios qué es brújulo. Y así otras también. Los judaizantes partían de una presuposición bíblica mal interpretada y peor aplicada. Entonces tenían como ciertos visos de verdad. Ellos eran orgullosos de ser descendientes exclusivos de Abraham. Pero, ¿era esto así? ¿Eran exclusivos? Si nosotros revisamos la Escritura en Génesis 25:2, encontramos que Abraham tuvo 6 hijos con una mujer. ¿Quién se acuerda el nombre? Ketura. Tuvo 6 hijos con ella. Además tenemos a Ismael, y Ismael tuvo 12 hijos.
Bueno, dirán, el hijo de la promesa es Isaac y solo él. Bien, ¿por qué es así? Pero si damos fino, Isaac tuvo 2 hijos. ¿Quién era el mayor? Esaú y Jacob. Esaú nos dice Génesis 36:1. Esaú es Edom. No necesito leer después a los profetas para decir a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ya en el 36:1 Dios nos está diciendo, Esaú es Edom. Y los edomitas siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Y eran descendientes de Abraham. Juan el Bautista, leyendo el pensamiento de los judíos de su época, les decía, y no penséis en decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Se reía de esta exclusividad de ellos. Oye, ¿qué dicen ustedes? Si, miren cuántas piedras hay. Recordemos, el territorio donde estaba Juan el Bautista no era precisamente una llanura fértil donde hay mucha tierra. No, hay piedras. Paisajes semejantes tenemos ampliamente aquí en Chile. En muchos lugares sobran las piedras. Bueno, imagínense a Juan diciéndole ahí a estos judíos que se creían ellos exclusivos, únicos. ¿Cómo dicen eso si Dios puede levantar hijos a Abraham aún de todas estas piedras que hay aquí? Jesús, también en Juan capítulo 8, los versículos 31 al 44, leyó nuestro hermano en la introducción un versículo que está en este pasaje. Él le arrebata a los judíos esta orgullosa confianza y en cambio les dice que son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque tenían instintos asesinos, querían matarlo a él. Le dice, vuestro padre no es Abraham, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan el Bautista les decía que eran generación, pero no de Abraham, sino que eran generación de víboras, porque en ellos no habían frutos dignos de arrepentimiento. Lo que Juan le está diciendo en forma implícita, Jesús lo dice explícitamente. La verdadera descendencia de Abraham, entonces, no es biológica, es espiritual. De nada sirven los antecedentes genealógicos si se está en incredulidad y desobediencia. Esto es lo que ha dicho Pablo de manera positiva en Gálatas capítulo 3, en el versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. También en Romanos 4:16, allí el apóstol dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. No podemos invocar a Abraham por Padre, al menos que pertenezcamos a Cristo. Entonces, Abraham tiene solamente 2 tipos de descendencia. Una es biológica, estrictamente biológica, y la otra es espiritual. Ismael es hijo biológico, pero Isaac, aunque biológico también, él es espiritual. ¿Por qué? Porque él desciende de la promesa. Él es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Dice el versículo 22 y 23 que un hijo nació de la esclava y como todo hijo de esclavo hereda la condición de su madre. ¿Cuál es? Esclavo también. Esclavo también. Nos dice el texto que éste nació según la carne, o sea, es fruto del esfuerzo humano.
A veces tenemos la convicción de que Dios nos ha prometido algo. Dios nos ha hecho una promesa y Él ciertamente la va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas. Pero a veces nosotros queremos darle una ayudita al Señor. Queremos ayudarlo. Eso fue lo que pasó con Sara. Sara quiso ayudar, ya tenía la promesa. Y Sara quiso ayudar y le sugirió a Abraham: mira, ¿por qué no te llegas a mi siervo Abraham? Según la costumbre de la época, el hijo que naciera de esta unión iba a ser hijo de ella. Una ayudita del Señor. Somos tentados muchas veces a estas ayudas. Tenemos la convicción de que Dios nos va a bendecir y escogemos muchas veces el atajo que es pecaminoso. Y este atajo pecaminoso lo único que consigue es amargura, dolor, tristeza. ¿Por qué? Porque no se ha esperado en la voluntad de Dios. Dios no solo hace su promesa, sino que Él también da los medios para que éstas se cumplan en el tiempo perfecto de Él. No te adelantes. Las flores tienen su tiempo para exhalar su perfume. Si tú encuentras en tu jardín una rosa que todavía no ha abierto, si tú la abres, la echaste a perder. No va a florecer. El fruto, Ismael, del esfuerzo humano. Él nació según la carne. En contraste, más el de la libre, o sea, de Sara, nos dice el texto, es por la promesa. Este es por la promesa. Mire cómo lo dice el autor de Hebreos, capítulo 11, versículo 11, dice: por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La concepción y nacimiento de Ismael fue natural, mientras que el de Isaac fue sobrenatural, porque fue producto de una promesa cumplida, hecha por Dios a Sara, y de él recibió fuerzas para concebir, de ese ya casi muerto, dice el versículo 12. ¿Quién era ese ya casi muerto? Abraham. Tenía casi 100 años. ¿Cómo iba a concebir? Bueno, Dios lo hizo. De ese ya casi muerto, más literal no puede ser, más gráfico no puede ser. Sean 2 milenios antes de Cristo, sean contemporáneos de Pablo en el siglo I, o contemporáneos nuestros en el siglo XXI, el estado del hombre solo se limita a 2 condiciones. Todos somos esclavos por naturaleza, pues fuimos concebidos en pecados. Somos hijos de hombres pecadores y la maldad anida en nosotros aún desde el vientre de nuestra madre. Somos como Ismael, esclavos engendrando esclavos. Todos somos esclavos por naturaleza, hasta que somos liberados por el Evangelio de la gracia de Dios. Ahí llegamos a ser hijos de la promesa. Ahí este mundo estéril experimenta el amor de Dios cuando la promesa, que es por la fe en Jesucristo, es dada, es aplicada a los creyentes, según nos dice Gálatas 3:22. ¿Aún eres esclavo o eres libre por la gracia de Dios? Recuerden, en el mundo los hombres están solo en 2 condiciones: o son esclavos o son libres. Nuestro hermano Nils leía el texto: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya lo vamos a ver el domingo que viene. Rousseau decía: el hombre nace libre por todas partes, pero en todas partes se lo ve esclavizado. Equivocado Rousseau y todos los que lo siguen. Y eso se lo dan para la lectura a nuestros hijos en la adolescencia. Nacimos esclavos, pero podemos ser liberados por la gracia de Dios.
Dios, en Jesucristo, tiene tu libertad. Y Él puede liberarte. No importa las cadenas del pecado que te sujeten. Él puede darte libertad y vida eterna. Veamos ahora el argumento alegórico, los versículos 24 al 27 de Gálatas 4. Gálatas 4, 24 al 27 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ismael e Isaac son personajes históricos, pero sus nacimientos también representan una verdad espiritual. El versículo 24 nos dice que estas mujeres son los dos pactos, es decir, representan los dos pactos según ya lo hemos visto en predicaciones anteriores. Dos pactos. Un pacto es un acuerdo solemne entre Dios y los seres humanos. El pacto antiguo fue establecido por medio de Moisés, en cambio el nuevo pacto fue hecho por medio de Cristo. Hebreos 7:22 dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y Él lo ratificó, Hebreos 9:12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él es el hecho fiador de un mejor pacto que ratificó por su propia sangre. El pacto de la ley trajo tres cosas por lo menos. En primer lugar, trajo maldición. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. También trajo prisión espiritual. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Confinados, estábamos prisioneros bajo la ley. Y en tercer lugar trajo esclavitud. Gálatas 4:3 dice, cuando éramos niños, para entender el símil que hace el apóstol hay que leer el versículo 1, pero él dice aquí en el versículo 3, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Entonces, este pacto de la ley trajo maldición, trajo prisión espiritual y trajo esclavitud. ¿Quién quiere estar en un pacto así? En cambio, el nuevo pacto, prefigurado por Abraham y anunciado por Jeremías, está basado en promesas, mejores promesas, dice el libro de Hebreos. Recordémoslas. Jeremías, capítulo 31, los versículos 31, 33 y 34. Allí se nos prometen cuatro cosas, las bendiciones del nuevo pacto. Cuatro cosas se nos prometen. ¿Cuáles son? Primero, cambio de corazón. ¡Qué bendición, hermanos! Pudiéramos amar a Dios si Dios no nos hubiera cambiado el corazón. No. ¿Por qué no nos amamos a Dios? Porque Él no ha cambiado nuestro corazón. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él cambió nuestro corazón, porque Él nos amó primero. Promesa del nuevo pacto. Mejor promesa. ¿Cuál es? Cambio de corazón. En segundo lugar, comunión con Dios. Aquel que ha sido transformado, aquel que ha sido cambiado su corazón, tiene comunión con Dios, anhela la comunión con Dios, busca la comunión con Dios. Por lo tanto, yo me debo preguntar, si yo no me importa la comunión con Dios, tal vez mi corazón no ha cambiado. Tal vez sigo teniendo un corazón de piedra y no uno de carne. En tercer lugar, conocimiento del Señor. Es una promesa del nuevo pacto.
y todos me conocerán. Y ninguno necesita que su hermano le enseñe y le diga, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Pregunto, ¿conoces al Señor? No te pregunto si conoces de religión, no te pregunto si conoces de iglesia, no te pregunto si conoces historias bíblicas, no te pregunto si conoces nuestra confesión al dedillo. No, lo que te pregunto es, ¿conoces a Dios? Si conoces a Dios, es porque Dios ha cambiado tu corazón, es porque anhelas la comunión con Dios y conoces a Dios, porque son las bendiciones de este nuevo pacto. En cuarto lugar, algo no menor, y cuánto lo necesitamos cada día de nuestra vida, que es perdón de pecados. Necesitas que tus pecados sean perdonados. O es solamente un evento en tu vida en el cual tú puedes decir, sí, yo recuerdo en una oportunidad que estaba predicando o leí la Biblia y me arrepentí de mis pecados y eso es todo. Cada día de nuestra vida necesitamos arrepentirnos. Porque, hermanos, en el supuesto de que no hemos hecho ninguna obra mala, sin embargo, muchas veces nuestras palabras no son aquellas que honran a Dios. Y si hemos cuidado nuestra lengua, nuestros pensamientos, muchas veces no agradan a Dios. Hoy día mismo, muchos de nosotros hemos llegado con pecado a adorar al Señor. Pero qué bendito es esta bendición del nuevo pacto, que se nos ofrece el perdón de pecados. Tus pecados han sido perdonados. Sí, han sido perdonados. ¿Por qué han sido perdonados? ¿Porque tú has hecho el mejor esfuerzo? No, porque es bendición de este pacto bendito, el cual emana primero, viene del propio corazón de Dios, se hace efectivo en Jesucristo y por haber creído en Él, ahora hay un cambio de corazón, hay un conocimiento de Dios, hay un anhelo por tener comunión con Dios. Mis pecados han sido perdonados, gloria a Dios por ello. Esa es la bendición del nuevo pacto, no de aquellos que los judaizantes querían imponerle a los gálatas. Pablo de esto está hablando. La ley le dice, haz esto, no hagas aquello. Esa es la ley. Hay gente que se mueve muy bien en estas cosas. Y muchos, los que están en instituciones armadas, a veces trasladan ese tipo de pensamiento a su vida que no tiene que ver con las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no está escrito, entonces no se hace. Cuidado con esta mentalidad, porque esa mentalidad podrá estar bien en el regimiento, pero no en los caminos del Señor, donde somos guiados por el Espíritu de Dios y donde Dios ha derramado abundantemente su gracia. La ley dice entonces, haz esto, no hagas aquello, pero la promesa, ¿qué es lo que dice la promesa? Yo haré. Dios toma toda la responsabilidad según se desprende del acto de Dios en Génesis capítulo 15, versículo 17. ¿Recuerda esa oportunidad? Ya la hablamos algunos domingos atrás, cuando Dios manda a Abraham a dividir los animales y al pasar por el medio, por ese camino de sangre, Abraham no pasa, Dios pasa. Él toma toda la responsabilidad. Esto me puede pasar si yo fallo, Dios no va a fallar. Pero algo más precioso todavía, esto puedes hacer conmigo si tú fallas. Y nosotros fallamos. Y fallamos todos los días. Y por eso fue necesario que Cristo Jesús fuera a la cruz del Calvario y derramara su sangre para que tú y yo ahora tuviéramos acceso al Padre y fuéramos herederos de estas benditas promesas. También en este pasaje de Gálatas se mencionan dos Jerusalén. Jerusalén también se conoce como Sión o como Salem, siempre representando al pueblo de Dios. Pero ¿quién es pueblo de Dios? Los judíos alegan hasta el día de hoy que ellos son el pueblo de Dios, pero según hemos visto, la descendencia física no es nada. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior,
y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así, estas dos mujeres, Sara y Agar, se corresponden a dos pactos y a dos ciudades. Una está en esclavitud, la otra es libre. Una es terrenal, la otra es celestial. Esta tal vez sea la consideración que le hace decir a Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, le dice a los filipenses. El versículo 25 de Gálatas 4 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Jerusalén en esclavitud? Eso debe haber sonado muy chocante a los judíos de la época. Pero es posible estar en Jerusalén y ser esclavo. Si se está en la Jerusalén terrenal, la del esfuerzo humano, la de la justicia propia, no importa lo vanaglorioso que nos hagamos, porque la verdad es esta, estamos en esclavitud. En cambio, si se está en la Jerusalén celestial, esta que desciende del cielo, de Dios, nos dice el libro de Apocalipsis, si se ha creído el Evangelio y se persevera en él, se está en la iglesia, que es idea de Dios, y se es libre. El versículo 26 nos dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y esta Jerusalén de arriba, que ha sido y es despreciada por todos aquellos que descansan en su propia justicia, esta es la estéril, la que no da a luz, la que no tiene dolores de parto. Sin embargo, esta se llena de hijos. Mire qué maravilla. Juan 1:12 nos da el antecedente que dice ahí, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Juan le he dado a contemplar en Apocalipsis 7, 9 y 10 una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Tal parece que el apóstol Pablo no contempló esta escena, pero la intuía por revelación divina, y cita otra vez del Antiguo Testamento, Isaías 54:1, que corresponde a nuestro versículo 27. ¿Cómo lo dice ahí? Este es un cántico. Dice, regocíjate, oh estéril, tú que nos das salud, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Los que viven en esclavitud, en agonía y en oscuridad, no son alegres. ¿Qué motivo tienen para alegrarse? Si son esclavos, viven como esclavos, y su porvenir es ser esclavos toda la vida y engendrar esclavos. No hay motivo alguno para alegrarse. La alegría es propia de la libertad. Prorrumpe en júbilo. Regocíjate. Cuando la gracia irrumpe, se rompen las cadenas y la tristeza huye. No hay espectáculo más hermoso que contemplar a los salvos por gracia, elevar sus cantos de alabanza con gratitud y alegría al que les dio libertad y vida eterna. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres de aquellos agradecidos por el Señor? Como canta Wesley en un himno que nosotros también cantamos. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, quedé ella libre. Gloria a Dios. ¿Qué más podía decir Wesley? Cuando irrumpe la luz del Evangelio, hermano, la oscuridad tiene que huir. No puede quedarse.
no puede quedarse, regocíjate, prorrumpe en júbilo. O como le dice el apóstol Pablo a los filipenses, están siempre gozosos. ¿Cómo es posible esto? Porque Cristo me liberó, porque me dio vida eterna, porque soy libre por la gracia de Dios. Veamos en último lugar la aplicación que hace Pablo, los versículos 28 al 31. Dice el versículo 28, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Notamos aquí cómo Pablo se pone en pie de igualdad con los gálatas. Esto es admirable. Ellos, a pesar de los desvíos, son sus hermanos. Ellos, a pesar del rechazo, siguen siendo sus hermanos. La tendencia natural es a apartarse de quienes con espíritu voluntarioso emprenden sus propias carreras o sus propios caminos. Pablo siguió considerándolos sus hermanos, y así debe ser, pues todos los que son creyentes, como Isaac, somos hijos de la promesa, nos dice el versículo 28. Voy a hacer un paréntesis aquí por algo que tengo que decir respecto del hijo de la promesa. Hijo de la promesa no es el hijo del creyente que es inconverso. ¿No? Eso es algo popularmente aceptado a lo largo y ancho de nuestro país. No es hijo de la promesa. Y lo que se quiere decir que todavía no es creyente. El que no es creyente no es hijo de la promesa. Un hijo inconverso es un no creyente. Un hijo inconverso es un hijo impío. No conoce al Señor. Tal vez conozca muchos salmos de memoria. Tal vez conozca muchas alabanzas. Pero si no es creyente, no es hijo de la promesa. Saquémonos esa idea de nuestra cabeza. Y oremos por nuestros hijos, porque Dios puede transformar aún los corazones más endurecidos por el pecado. Ningún hijo nuestro, ninguno, tiene más cercanía, o Dios va a estar más dispuesto porque es nuestros hijos que por otros. No, hermanos, es por gracia. Es gracia de Dios. No es que Dios va a mirar y va a decir, es que es hijo del pastor, entonces yo lo voy a salvar. No. El hijo de la promesa es aquel que ha llegado a conocer al Señor. Aquel a quien Dios le ha dado arrepentimiento y fe para creer, aquel que persevera en la doctrina de los apóstoles, aquel que se congrega, aquel que ama al Señor, aquel en el cual se ha hecho efectiva las bendiciones del nuevo pacto, que es cambio de corazón, conocimiento del Señor, comunión con Dios y perdón de pecado. Ese es hijo de la promesa. Cierre de paréntesis. Hay dos cosas que se desprenden de este párrafo. Ambas ocurrirán si somos creyentes, si somos como Isaac. Por un lado, podemos esperar un trato similar o igual al que recibió Isaac de su medio hermano. Pero por otro, podemos esperar el mismo trato de Dios como padre que el que recibió Isaac de parte de Abraham. No somos huérfanos, no somos guachos. No. Podemos ser despreciados y tratados con desdén, pero siempre estaremos en el corazón de Dios, porque allí está su Hijo y nosotros estamos en Él. Dios nos ama. El Padre nos ama, el Hijo nos ama y el Espíritu Santo derrama su amor sobre nosotros. Dios nos ama. Isaac fue perseguido por Ismael y los creyentes también serán perseguidos. Está escrito que experimentaremos persecución. No nos debe extrañar y debemos esperarla. Pero es importante una nota aquí.
La persecución de la verdadera iglesia no siempre procede del mundo hostil al cristianismo. Hasta nuestros abuelos, estoy hablando de Chile, llegó la persecución institucionalizada. Pero nuestros padres gozaron de paz y tranquilidad para adorar. Ellos ya no fueron perseguidos. El texto no parece implicar ese tipo de persecución. Más bien está implicando la persecución de nuestros medio hermanos, por así decirlo. Gente religiosa y cristianos nominales. La religión de la justicia propia y del mejor esfuerzo se opone y se opondrá siempre a la gracia del Evangelio. Nuestro Señor no fue crucificado por instigación del poder político reinante, sino por hombres profundamente religiosos. Ellos le despreciaron, se burlaron de él y le condenaron. No tuvieron misericordia. La peor oposición que experimentó Pablo no fue del poder imperial, poder que a veces hasta le ayudó a conservar su vida, sino la peor oposición vino de sus hermanos de sangre, que siguiéndole a todo lugar, levantaron los ánimos de la gente contra él. Fue el papado romano el que persiguió a los verdaderos creyentes con la infame Inquisición hasta el siglo XIX. Fueron cristianos nominales los que lograron convencer a las autoridades ginebrinas para que despidieran a Calvino y a Fader y los expulsaran de Ginebra. Hoy, los principales enemigos del Evangelio, igual que ayer, no son los incrédulos, son más bien quienes son cristianos por fuera, quienes aparentan piedad. Estos no son como Isaac, sino como Ismael. Así era entonces, así es ahora. Otra aplicación que podemos hacer, la derivamos del versículo 30. Es el hijo de la libre el que hereda. Isaac hereda. Si somos como Isaac, también hay una herencia para nosotros. ¿Qué es lo que hereda Ismael y sus descendientes? ¿Qué heredan ellos? Esclavitud. Esclavitud por siempre. Entonces, esta es la doble suerte de los Isaac: el dolor de la persecución y el privilegio de la herencia. Por un lado, somos despreciados y desechados por los hombres, pero por otro, somos hijos de Dios, gozamos de su amor y somos herederos de todo. Romanos 8:17 nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. 2 Corintios capítulo 6, versículos 8 al 10. Pablo no lo puede expresar de mejor manera esta paradoja. ¿Qué dice ahí? Dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En conclusión, hermanos, si somos creyentes, heredamos las promesas que Dios ha hecho para su pueblo. Esto es posible porque, como dice Pablo en Romanos 8:17, somos herederos y coherederos con Cristo. Nosotros, los que estamos en Cristo, heredamos las promesas hechas a Abraham porque somos sus hijos, somos como Isaac. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en la Jerusalén celestial. Pero no solo somos herederos, también experimentaremos aquí y ahora la gracia de Dios. No solo la gracia que salva, sino también la gracia que capacita para un servicio digno de Él. La gracia nos libera de la esclavitud y también nos capacita para servir, porque todo, absolutamente todo en la vida cristiana es por gracia. No podemos llegar a la vida como Isaac para servir a Dios como Ismael. El nacimiento de Isaac fue sobrenatural y lo normal entonces será continuar viviendo en el Espíritu. Los Ismael no conocen nada de esto. Para ellos las cosas del Espíritu son locura. Por tanto, ni quieren ni pueden agradar a Dios con sus obras. Nuestro servicio a Dios es por gracia y debe ser espiritual. Nuestra religión es revelada, no inventada.
Nada importa, opinión o parecer humanos, si de agradar a Dios se trata. Él ya lo ha revelado. ¿Y dónde lo ha revelado? En las Escrituras. Volvemos al principio. Si eres Isaac, querrás conocer de primera mano cuáles son las promesas y cuál es tu herencia. Siempre cuando fallece alguien que tiene mucho dinero, sus descendientes, ¿qué es lo que hacen? ¿En qué están interesados? En conocer el testamento, ¿verdad? Claro. Ahora, dice el libro de Hebreos que para que sea efectivo el testamento, para que se haga efectivo, el testador debe morir. Cristo murió en la cruz del Calvario y nos ha dejado una herencia fabulosa, cuantiosa. ¿Cuántos la conocen? ¿Conocen las Escrituras? Ahí está tu herencia. Ahí está lo que Dios te ha dado. Si eres Isaac, querrás conocer de primera mano cuáles son las promesas y cuál es tu herencia. Y por consiguiente, irás a las Escrituras. Pero si eres Ismael, en realidad nada de eso te importa. No te incumbe. ¿Qué me importa a mí? ¿Cuál es el testamento que dejó Rockefeller? No me importa. Yo soy Ruperto, no soy Rockefeller. No me va a tocar nada. Así que no me preocupo. ¿Por qué? Porque él no es mi padre. No es mi padre. Si eres Ismael, entonces nada de esto te importa, no te incumbe. Y por supuesto, poco y nada te importa lo que diga la Biblia. Aquí lo que prevalece, al Ismael, ¿qué es lo que prevalece? Su pensamiento, su sentir. Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga agradecidos. Y podamos ir a la palabra del Señor como si fuera lo que es. La carta de un Dios amante que le revela la voluntad, su voluntad a sus hijos. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor le damos por su voluntad revelada. Gracias por su palabra. Gracias porque la tenemos en nuestro idioma. Gracias porque tenemos múltiples versiones para poder entender tu voluntad. Gracias por todas las ayudas y por todos aquellos hombres y mujeres que se han dado al estudio diligente de los idiomas originales para producir para nosotros, tu pueblo, material que nos sirva para conocerte mejor. Gracias, Señor, por las diversas sociedades bíblicas. Gracias por los hombres y mujeres, como Diego Thompson, que dejando su tierra, su idioma, dejando su país, se trasladó hasta América, cuando no solamente era gente inculta, sino idólatra. Gracias porque tú lo trajiste a él, y con él trajiste el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Qué será de nosotros si menospreciamos tu palabra? ¿Qué será de nosotros, Señor, si consideramos como poca cosa tu palabra? Perdona, Señor, si en alguno de nosotros entra este espíritu y ayúdanos a apreciar en su justa medida tu palabra, que ella sea el deleite nuestro. Como dice el salmista, cuánto amo yo tu ley. Que esa sea una realidad en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre. Y te lo imploramos por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.